que vamos a estar participando en diferentes eventos, en diferentes lugares. Vamos a estar hablando acerca de esto. Y, y dije yo, bueno, vamos a iniciar la semana hablando del tema y que todos estemos en sintonía de ese tema. Y creo que aplica a todos el vestirse a la moda. Todos acá nos ponemos los mejores trajes, las mejores ropas los domingos. Y eso es bueno. Cuando vamos a salir nos vestimos de la mejor manera. Si somos invitados a un evento especial, pues nos vestimos de la mejor manera. ¿Por qué? Porque queremos ir presentables. Entonces, vistiéndonos a la moda, encontramos que es interesante ver cómo la gente se viste. Una de mis fascinaciones siempre ha sido observar, quizás por eso me metí a la área de psicología, pero me gustaba observar y siempre me gusta observar, ver a la gente cómo se viste. Y uno aprende mucho, uno comprende mucho a la gente, porque de cómo se viste uno hace una cierta manera, se crea una idea. Por ejemplo, si vemos a una persona con ese tipo de traje, pensamos que es un ejecutivo, es alguien de importante, ¿no? Alguien que tiene dinero probablemente. Si vemos a alguien así, más casual, con unos libros y enseñando, pensamos que es un maestro, es alguien que de la clase media, diría alguien, si lo vemos desde del estado sociopolítico. Y si vemos a personas sentadas así en algún lugar con sudados, probablemente con un poquito sucios, pensamos son trabajadores, ¿verdad? Porque la vestimenta demuestra mucho. Todos tenemos un armario, todos tenemos un closet de donde tomamos ropa, o sí, un armario sería, ¿verdad? Sí, un cajón donde ponemos la ropa si no hay un armario, ¿verdad? Todos tenemos eso. Pablo, haciendo referencia a eso, escribe allá en Colosenses, y ese es el texto que vamos a estar hablando, y quiero que abran sus Biblias en Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 15. Ese es el pasaje que vamos a estar en general hablando. Colosenses 3, 12 al 15. Yo lo tengo aquí, pero quiero que lo busquen y lo lean en sus Biblias. Así que por eso les pido que si tienen la Biblia, que la lean en sus Biblias. Dice, si ya lo tienen, dice el texto: Dios los ama a ustedes, los ha escogido para que pertenezcan al pueblo santo. Revístanse de sentimientos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Sopórtense los unos a otros y perdónense si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó. Perdonen también ustedes. Sobre todo, revístense de amor, que es el lazo de la perfecta unión, y que la paz de Cristo reine en sus corazones, porque con este propósito los llamó Dios a formar un solo cuerpo, y sean agradecidos. El apóstol Pablo está escribiendo esta carta, dentro de su mensaje pone esta sección y nos está hablando acerca de la ropa. La ropa nos dice mucho sobre una persona. Se dice que la ropa es la insignia externa de individualidad. Eso nos determina quiénes somos. Cuando vemos a alguien con cierta vestimenta, vemos que tiene esa vestimenta casi todo el tiempo. Los colores, la forma que se viste, determina quién es esa persona. Pablo se dio cuenta de esto mismo y usa esa misma idea, esa misma terminología respecto al cristianismo o a los cristianos en general. Los cristianos necesitan poseer carácter. Hay una discusión en el mundo religioso en general, porque
algunos dicen, tenés que vestirse como cristiano. Ahora, pregunto, ¿será que hay alguna tienda en Metrocentro o en algún centro comercial o en el mercado, hay alguien que venda ropa cristiana? ¿Sí o no? No, no hay, ¿verdad? No hay una tienda que diga, un ejemplo de emprendedurismo, ¿verdad? Pongan un local en el mercado y pongan arriba tienda cristiana, de ropa cristiana. No hay ningún lugar. Pablo usó la idea de la ropa para presentar cómo deberíamos ser conocidos. Ya que la vestimenta dice mucho, Pablo no está hablando acerca de la ropa exterior. Aunque la ropa exterior dice mucho, Pablo está hablando acerca del interior, pero también está hablando acerca de cómo debemos ser comportados como cristianos. Los cristianos de Colosa y nosotros, por ejemplo, Pablo da la explicación de que debemos vestirnos como Cristo. Pero en su invitación, cuando nos dice vístanse como Cristo, nos da la razón, porque él sabe, y Pablo sabía, como Dios sabe, que cuando le damos un mandamiento, cuando le damos una orden a alguien, especialmente a sus hijos, a los niños pequeños, siempre va a surgir la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Cuando usted le dice a su niño, haz esto, le dice, ¿por qué? O cuestiona por qué le está pidiendo eso. Mis niños, especialmente los más pequeños, siempre cuando les digo que se van a poner esta ropa, dicen que no quieren esa ropa porque quieren otra. Y siempre cuestionan el por qué. Entonces Pablo da la razón por la cual debemos vestirnos como cristianos o debemos usar la vestimenta de Cristo. La primera razón es porque somos escogidos. Hay ciertas cualidades de una persona que deben reunir para ser escogido. Cuando sos seleccionado, cuando sos sacado del montón, hay una razón. Por ejemplo, la selección, aunque sabemos que la selección de El Salvador no anda muy bien últimamente, pero la selección se supone que son los mejores jugadores de todo el país o de todos los equipos que hay. Por eso se llama selección. Son elegidos. Lo mismo sucede como cristianos. Pablo dice que hemos sido elegidos por Dios. ¿Por qué debemos vestirnos como Cristo? Porque somos elegidos. Eso debería ser una razón suficiente para usar la vestimenta de Cristo. La otra razón que Pablo usa es porque somos santos. Santos. Él nos ha santificado. La santidad exige una separación del mundo. Y ese es el compromiso y el propósito que cada cristiano debe de tener. Por eso dice Pablo, ustedes han sido llamados, porque Dios les ama, los ha escogido y son un pueblo santo. Por eso deben de revestirse de Cristo. Y la última razón por la cual Pablo dice, son amados. Esas palabras es usada por Pablo a lo largo del Nuevo Testamento y a lo largo del Antiguo Testamento Dios nos dice que hemos sido amados. Por eso Pablo hace la invitación a los de Colosas, como a nosotros, a vestirnos como Cristo. Pero la vestimenta que Pablo menciona, solo así rapidito, habla de tres áreas. La primera, la actitud con los demás. La segunda es la actitud con uno mismo. Y la tercera que Pablo menciona es la reacción hacia los demás. Porque así como no nos podemos vestir con ropa cristiana, pero nosotros como cristianos somos diferentes porque somos elegidos por Dios. Somos diferentes porque somos santos, somos santificados por Dios y porque somos amados por Dios. Entonces debemos de vestirnos de diferente manera. Luego Pablo continúa y hace la lista. Y aquí vamos ya a la lista. Voy a tratar de pasar por cada una rápido y quiero dejar el mensaje, ¿verdad?
La primera razón, la primera vestimenta que Pablo menciona es un corazón de compasión. Compasión. Tener ternura de corazón, cuando leemos el texto en el texto original, en el lenguaje original, está haciendo referencia a tener ternura de corazón, a ser misericordioso, pero no solo tener misericordia, sino tener misericordia en acción. Es decir, un corazón que es sensible, pero no solamente sensible por ser sensible, sino un corazón sensible que se mueve por esa sensibilidad. Eso es compasión. Jesús tenía esa mente. Jesús tenía esa mente, y la mente de Jesús fue siempre para con los necesitados. Por eso vemos que Jesús, por ejemplo, en Mateo 9:36, en capítulo 14, verso 14, en Marcos 1:41, en Lucas 7:13, vemos cómo Jesús, al ver la multitud, algo que caracterizaba, dice que él se compadecía al ver a la multitud. Se compadecía a ver a sus discípulos, cómo ellos se alejaban, aunque escuchaban día a día sus mensajes y no entendían lo que él les quería explicar. Vemos también el ejemplo que Jesús nos da con el samaritano. El hombre fue golpeado y robado. Vemos la historia, es una parábola que conocemos muy bien. Ese hombre, el samaritano, comparación con los otros dos que pasaron por el camino, los otros solamente se alejaron. Dice Jesús que el samaritano se compadeció de él. Y al compadecerse le ayudó e hizo más allá de lo que cualquiera podía haber hecho. Entonces, ciertamente este tipo de compasión debería caracterizar a los cristianos. Esa es la primera prenda que debemos usar. La segunda prenda que Pablo está mencionando acá es tener amabilidad o bondad. Bondad. La palabra en griego, al traducirla, sería algo así como decir ser bueno o útil. Porque hay cosas que son buenas, y probablemente usted lo experimenta muchas veces en la vida, que usted va a la tienda y encuentra muchas cosas y dice, qué bonito. Pero cuando lo ve, aparte del precio, ¿verdad? Cuando lo ve, dice, está bonito, me gusta, pero creo que no lo voy a usar, no me sirve para nada en la casa. ¿Cierto? Es bueno, pero no es útil. Cuando se habla de tener amabilidad, el texto nos dice de ser bueno, pero útil a la vez. La bondad o la amabilidad es más que una actitud. Es una bondad en una acción que surge con el sentido de compasión. Está relacionado con lo que Pablo anteriormente ha dicho. Esto es la naturaleza de Dios, por ejemplo. Dios es bondadoso. Dios es tan bondadoso y bueno para con nosotros, es tan amable para con nosotros, aun cuando no lo merecemos. Lucas 6:35, Romanos 2:4, capítulo 11, verso 22, y 2 de Corintios 6:6, Efesios 2:7 y Tito 3:4. Pablo está hablando acerca de esa bondad, de esa amabilidad que Dios tiene para con nosotros. ¿La merecemos? Muchas veces no la merecemos. Sin embargo, Él la sigue ofreciendo. La otra parte que Pablo está hablando, o otra prenda que debemos usar, es la humildad. Humildad. Pablo habla de la humildad, y en esa humildad es algo que nosotros como seres humanos tenemos cierta dificultad de entenderla. Porque para el mundo de los romanos y para los griegos en su momento, en general alguien que era humilde era despreciado. Porque una cualidad para los griegos y para los romanos y aún para los judíos, el ser humilde significaba que era débil y cobarde. Por eso cuando Jesús le dijo a sus discípulos,
amen a sus enemigos. Para los judíos eso era una bofetada para ellos. Porque amar a alguien que le ofende, eso es débil, es de alguien debilucho. Para un romano decirle, a un gentil decirle, ame a su enemigo, es decirle, eres un debilucho. La humildad es una característica muy interesante, pero cuando sabemos qué es humildad, cuando comprendemos la humildad y poseemos humildad, es cuando comprendemos quiénes somos. Porque la humildad es la comprensión adecuada de uno mismo. ¿Por qué digo la comprensión adecuada de uno mismo? Es cuando uno sabe lo que es sin importar lo que la gente diga. Ser humilde es saber lo que uno es sin importar lo que el mundo diga. Ahora, a menudo como seres humanos nos vamos al extremo. Somos humildes, nos dejamos que nos ofendan, nos dejamos que nos ultrajen, nos bajamos la cabeza y no hacemos nada. El extremo de la humildad. O el otro extremo, nos volvemos orgullosos. Nos volvemos orgullosos y prepotentes. Son los dos extremos. Pero Pablo está hablando de la humildad, porque de la humildad genuina es la preferencia a satisfacer las necesidades de los demás. Y eso promueve relaciones saludables. Ámense los unos a los otros. Sopórtense los unos a los otros. Escuchamos esas palabras y más adelante Pablo la vuelve a mencionar. Eso significa que somos humildes. Porque comprendemos quiénes somos. Entendemos nuestra fortaleza, pero también comprendemos nuestras debilidades. Eso es ser humilde. Poseer humildad. Otra prenda que Pablo menciona en ese texto es mansedumbre. Mansedumbre es quizás una de las cosas que es más incomprensible dentro del cristianismo, porque otra vez la gente piensa que si eres manso, le cambian una letra y dicen sos menso, ¿verdad? Pero mansedumbre, la persona mansa, la persona con mansedumbre es una persona amable. ¿Pero qué significa ser amable? O ser manso. Significa que tiene la fortaleza interior para poder ser manso cuando la gente es cruel, poco amable, desdeñosa y respetuosa. Significa que es una persona que es asertiva con sus decisiones, con sus acciones. Si se va a enojar, pero sabe cuándo enojarse. Eso es ser manso. Si va a responder, pero sabe cuándo va a responder. No antes ni después, sino cuando es el momento indicado. Eso es ser manso. Es una persona que tarda en ofenderse. Quiero hacer énfasis en esta expresión, en esta frase que tengo al final. Si te pones el manto de la mansedumbre, y quiero que escuchen bien esas palabras, significa que estás dispuesto a soportar el sufrimiento. Hasta ahí suena feo, ¿verdad? Y suena bien a la vez. Pero me quiero fijar y quiero hacer reénfasis en esto. Vas a estar dispuesto, si sos manso, vas a estar dispuesto a soportar el sufrimiento en lugar de infligirlo. Vas a estar dispuesto a soportar en lugar de ser tú la que produce sufrimiento. Eso es mansedumbre. Pablo continúa con otra prenda, y la otra prenda es paciencia. Debemos mostrar paciencia. Es interesante cuando vemos el texto griego, y en el texto griego la palabra que Pablo usa
para referirse a paciencia es literalmente gran calor. Macrothumia sería la palabra en griego. La idea es que para poderse encender tiene que soportar fuerte temperatura antes de encenderse. El fósforo, por ejemplo, todos nos enojamos cuando tenemos el fósforo, el cerillo de fósforo, lo hacemos una vez, 2 veces, 3 veces, y se quiebra el palillo y nunca encendió. Nos enojamos, ¿verdad? Porque no enciende. Pero de eso mismo es que Pablo está haciendo referencia a la paciencia. Debemos ser ese tipo de cerillo que tarda en encender. La mansedumbre manifestada bajo la mayor presión. Eso es paciencia. La paciencia lo vemos día a día en nuestras vidas, lo vemos a lo largo de las Escrituras, en cómo Dios trata con la humanidad. ¿Cómo es Dios y cómo es Jesús? Paciente. Todos conocemos el texto que dice que Dios es paciente para con todos, porque quiere que todos se salven. Por esa razón Él no ha venido por segunda vez, ¿verdad? Pedro dice esto. Debemos de tener paciencia, mostrar paciencia, porque eso es lo que nos demanda el Señor. La otra prenda que Pablo menciona ahí, y vamos a ver, sí, es esto: soportarnos los unos a los otros. Dentro del armario del hombre nuevo tiene que tener la paciencia, es aguantar los unos a otros. Y eso es lo más difícil, especialmente cuando se trata de relaciones humanas. Ser pacientes. Y creo que algo que como padres hacemos es tener paciencia. Somos pacientes para con nuestros hijos, ¿verdad? Aunque a veces colma la paciencia, pero somos pacientes. En los Colosenses debían de aprender a no reaccionar impropio al maltrato. Y eso es lo más interesante al leer el texto, porque debemos de poner el texto en su contexto. ¿En qué momento estaban viviendo los hermanos de Colosas? ¿Cuál era la situación en la que ellos estaban viviendo? Estaban siendo perseguidos. Pablo, de hecho, estaba en la cárcel. Estaba siendo perseguido, maltratados. Tenían que huir muchas veces. No solamente huir de los romanos, sino que también tenían que huir de los judíos, porque los judíos querían matar a los cristianos. Soportarnos los unos a los otros. Y aquí quiero enfatizar esto último también. Se necesitan 2 personas para pelear. A no ser que esté en un manicomio, ¿verdad? De lo contrario, se necesitan 2 personas para pelear. Y un cristiano, oigan bien esto, un cristiano debe ser uno de los 2. ¿Sí? ¿O cómo dice ahí? Nunca debe ser uno de los 2. Nunca debe ser uno de los 2. Porque debemos soportarnos los unos a los otros. La otra prenda que Pablo menciona es la prenda del perdón. Y en el perdón, dice Pablo, perdónense los unos a los otros. La palabra perdonar viene de la raíz gracia, que todos sabemos que es gracia. ¿Qué es gracia? Un regalo, un don no merecido. Cuando hablamos de perdonar, estamos hablando de lo mismo.
Por eso viene de la misma raíz, gracia, el perdón. Los seres humanos no podemos vivir fuera de una comunidad. Fuera de una comunidad. Y si vivimos en una comunidad, no podemos vivir sin lastimarnos los unos a los otros. De vez en cuando. Sin embargo, Pablo dice, perdonar. Perdónense los unos a los otros. Perdonar es algo que puedo hacer. ¿Por qué? ¿Por qué digo que el perdonar es algo que yo puedo hacer? Y olvidar es algo que no puedo. Si yo, por ejemplo, le pego un puñetazo a alguien, va a pasar que el ojo se le va a moratear, ¿verdad? Va a quedar con el ojo morado. Pero esa persona viene y me dice, te perdono por el puñetazo que me diste. Pero ¿qué va a pasar con la persona? El ojo morado, porque me perdonó, porque yo lo perdone, viceversa, el ojo morado lo va a seguir ahí. ¿Qué va a pasar cuando con los días el ojo morado sigue ahí? Al verse el ojo morado, ¿en qué piensa? Se recuerda del puñetazo que le dieron. Las heridas, las cicatrices, ¿qué pasa? Cada vez que vemos las cicatrices nos recuerda del por qué tenemos la cicatriz. Lo mismo pasa con el perdón. El olvido es algo sobre lo que poco tengo control. Yo no puedo olvidar. Sin embargo, yo tengo la opción de perdonar. De eso se trata el perdón. Se trata de, aunque esté ahí el dolor, aunque esté ahí la herida, yo decido olvidar, perdonar. Está ahí, pero perdono. Nadie que se esfuerce a ser un cristiano se vería envuelto en una pelea o, y eso creo que es algo de lo más difícil personalmente a veces, negarse a perdonar. Negarse a perdonar. Como cristianos no debemos negar el perdón. La invitación de Pablo es que debemos perdonarnos los unos a los otros. Y la última prenda que Pablo menciona es amor. Esta es una prenda exterior y debe ser puesta sobre uno mismo y sobre los demás. El amor, y por eso el perdón es similar, no se basa en quién lo merece, sino en que debemos amarnos. ¿Cuántos de los que estamos acá merecemos el amor de Dios? Levanten la mano. Yo no merezco el amor de Dios. Sin embargo, Dios me ama. Pablo dice, escribiendo a los romanos, aun cuando estábamos muertos, aun cuando estábamos alejados de Dios, aun cuando éramos enemigos de Dios, Él mostró su amor para con nosotros enviando a su Hijo. El amor no ha de basarse en cuánto se merece o no la otra persona ser amada. Se debe dar. Porque es fácil amar a la persona que se lo merece. Es difícil amar a quien no se lo merece. Sin embargo, debemos amar. Ninguno de los dones que me he mencionado funcionaría sin el amor. La compasión, si no hay amor no se puede compadecer. Si no hay bondad, no se puede. Sin amor, aunque sea bondad y se hagan las cosas bien, no se puede hacer buena la bondad. Si no hay amor, no
puede haber humildad. Si no hay amor, no se puede tener mansedumbre. Si no hay amor, no se puede tener paciencia. Si no hay amor, no se puede perdonar. Sin amor, nada funciona. Por eso Pablo nos invita a vestirnos de Cristo. Hemos de vestirnos de esas características del hombre nuevo. Hemos de tener ese carácter del hombre nuevo. Debemos de vivir de acuerdo a la consideración y al amor, a la compasión, a la humildad, a la paciencia, al perdonarnos los unos a los otros, a soportarnos los unos a los otros y sobre todo a tener gratitud, porque eso es lo que Dios demanda de nosotros. Entonces, quiero terminar con esas preguntas, esas 3 preguntas. ¿Cómo estás vestido? ¿Cómo estás vestido? ¿Está usted vestido al estilo de la resurrección con la vestidura del hombre nuevo? ¿O sigues vistiendo todas las mañas con los harapos andrajosos del hombre viejo? Pablo nos invita a nosotros, como invitó a los de Colosa: vístanse con las vestiduras de Cristo, con el amor, la paciencia, la bondad, la benignidad, la compasión. Sean amables los unos a los otros, ámense los unos a los otros, porque si no lo hacen, entonces no están vistiendo la ropa de Cristo. Así que la invitación en esta mañana es: vistámonos de Cristo siempre, no solo un día, todos los días. Que el Señor les bendiga.